Muy buenas a todos lectores, bienvenidos de nuevo al canal de la Biblioteca de David y hoy, como todos los meses, vamos con el resumen del mes de agosto, así que vamos allá. Como prácticamente todo este año ha sido un mes bastante interesante, estoy leyendo más de lo que nunca podía imaginar. También es verdad que durante todo este año estoy teniendo un poco más de tiempo del que he tenido anteriormente. Y sobre todo en este mes de agosto, que ha sido un mes de muy poco trabajo, pues la mayoría de mi tiempo libre lo he pasado leyendo o intentando buscar próximas lecturas, intentando comprar libros, es decir, muchas cosas relacionadas con la literatura. Tenemos que entender también que muchas veces la pescadilla que se muerde la cola es que cuanto más leo, más más vídeos tengo que hacer, perdón, sobre los libros que he leído, por tanto, eso me quita tiempo para poder leer más. No sé si me explico. Así todo ha sido un mes muy bueno, tenemos muchos libros, tenemos 11 libros, si yo no he contado mal. Sí que es verdad que ninguno es excesivamente largo, porque muchas veces hablamos de la cantidad de libros que hemos leído, pero también tenemos que tener en cuenta la longitud de estos libros, ¿no? Porque al final, si durante un mes te lees el Quijote a lo mejor equivale a 4 o 5 libros. Entonces, estas matemáticas muchas veces son un poco tramposas. Creo que sería incluso mejor hablar de cantidad de hojas o cantidad de palabras, pero esto ya es muy complicado de medir porque no te vas a poder contar las palabras, las hojas, etcétera, y hablamos un poco de libros. De todas formas, ha sido un mes muy interesante. Comentar también de los 8 libros, creo que si yo no recuerdo mal, de los 11 libros, perdón, 8 tenéis ya vídeo en el canal, específicamente hablando sobre cada uno de ellos. Y luego hay 3 que no hemos tenido vídeo en específico. Algunos de ellos porque no me sentía capacitado para hacer el resumen o porque eran libros que no me habían gustado tanto y hacer reseñas muchas veces de vídeos que no me gustan, de libros que no me gustan, perdón, me cuesta un poco, me siento un poco como... No me gusta hablar mal de los libros porque creo que en general ningún libro es malo per se, todos los autores han puesto mucho tiempo en ellos y que un libro a mí no me guste no significa que sea un mal libro o mi opinión no es una opinión, ¿cómo decirlo? Mi opinión es como cualquier opinión, ¿no? No es más correcta ni más falsa y tampoco quiero a lo mejor yo hablar mal de un libro y privar a mucha gente de poder encontrarlo y poder disfrutarlo y a lo mejor para otra persona es un libro magnífico, ¿no? Pero creo que, como estaba diciendo, creo que de todos los libros, solo 3 y como digo, algunos de ellos porque era excesivamente corto y no veía necesidad de hacer un vídeo específico, otro porque no me había gustado y otro porque es que lo terminé justamente ayer y también me parecía muy complicado hacer un resumen de ese libro. Es como que no me veía capacitado por el estilo del mismo. Así que vamos allá y os cuento uno por uno. Ya sabéis también que intento hablar de los libros de una forma ordenada en cuanto a cómo los he leído yo. Es decir, esto no es un ranking de mejor a peor, simplemente es un ranking de el orden en el que yo lo he leído a partir del mes. Así que vamos a empezar con uno de los libros más relevantes. No sabría deciros si el que más me ha gustado, porque es un poco complicado esta cuestión, porque el gustar como tal en la literatura es un poco complejo, pero es que vamos a hablar de la Ilíada. Yo no lo leí en este formato, en esta edición. Los que tenéis en el canal, los que habéis podido ver en el canal, visteis que yo lo leí en la edición de Blackie Books, pero no me duele decir que esa edición yo la revendí, porque era una edición muy cara y no veía necesidad de tenerla, no me había aportado tanto. Y me hice con esta porque obviamente es un libro que hay que tener y esta edición de Austral es muy bonita también y vale como una tercera parte. Entonces creo que, pues lo que digo, no creo que al menos la otra edición, al menos a mí no me aportaba mucho tenerla en el librero por el precio que costaba. Dicho todo esto, hablar de la Ilíada es hablar de un libro complejo, es hablar de un libro histórico, es hablar de un libro que asentó las bases de la literatura universal. Posiblemente, bueno, y sin el posiblemente, tanto la Odisea como la Ilíada de Homero son los dos libros que asentaron la literatura, ¿no? Y esto en muchas cosas se nota. Creo que se nota más a posteriori, ¿no? Cuando ya has leído muchos libros y luego te das cuenta de que estos fueron como los primeros libros, te das cuenta de muchas cosas. Tenemos que tener en cuenta también que muchas veces se dice esta frase de que todo está ya en la Odisea, en la Ilíada y en la Biblia. Yo no he leído la Biblia, pero sí que he leído la Odisea y he leído la Ilíada y entiendo muchas de las cosas de las cuales por qué se dice esto.
Yo leí primero la Odisea y luego la Ilíada. No sé tampoco si es el orden específico de leerlo, ¿no? Porque por mucho que yo he intentado rebuscar por ahí, no queda demasiado claro. Pero creo que este es el orden. Este es el orden en el cual se deberían de leer por una simple razón. Y es que, a ver si puedo explicar esto de una forma lo más correcta posible. Ambos libros tratan muchísimo la mitología, ¿no? Entonces, la mitología, los nombres de estos personajes mitológicos, de dioses, de semidioses, de este entramado fantástico que hay alrededor de los libros, se trata obviamente en ambos. Pero la Odisea es un libro, al menos para mi gusto, mucho más sencillo de seguir. Entonces, ¿por qué creo que se debe de leer antes la Odisea que la Ilíada? Porque a los dos tener esta base mitológica, como la Odisea es un libro más sencillo, más ameno, digamos que ya que es más ameno, te introduce en todo este mundo mitológico, el cual, una vez lo has terminado, entiendes muchas de estas bases, y cuando pasas a la Ilíada, que me parece un libro bastante más complejo, entiendes mucho más todo lo que está ocurriendo. Creo que, intentando explicarlo lo mejor posible, creo que si lees la Ilíada antes de leer la Odisea, es demasiado abrumadora, porque son demasiadas cosas que te meten en la obra. Es una obra mucho más lenta que la Odisea, es una obra más aburrida, aunque, como estaba diciendo antes, el tema aburrir o divertir es muy subjetivo en la literatura, pero tenemos que tener en cuenta que es una obra en la cual todo lo que sucede es como en el mismo espacio. Para entender un poco la situación, en la Ilíada estamos en la batalla de Troya. Es una batalla que ha durado ya 10 años, bueno, llevamos 9 años, y durante la Ilíada se cuenta el 10º año, ¿no? de esta batalla. El problema es que durante toda la obra, el 90% de las cosas que suceden simplemente son guerras. Gente matando a otra gente y los dioses metiéndose por medio, ¿no? Entonces, esto explica mucho de esa mitología, de esas guerras, de ese ímpetu por hacer la guerra que existía en la antigüedad, pero obviamente, como estaba diciendo, es una obra compleja de seguir. Yo creo que la parte mitológica no es tan compleja, y sobre todo si venís o si leéis antes la Odisea, pero es que tiene como infinidad de personajes. Es como en una hoja estás hablando de no sé quién ha matado a no sé cuántos, que es hijo de no sé quién, que es hijo de no sé cuántos, y aparece no sé quién, que es hijo de una diosa, que esa diosa es la mujer de Zeus, que Zeus ha hecho no sé cuántos a su hijo, y es como en un momento te pone 70 nombres en la misma página y tú estás en plan de, a ver que esto hay que tomarlo con calma. Yo creo que acercarse a este tipo de literatura es complejo si no habéis leído mucho antes. No me parece una obra nada sencilla de leer. Como estaba diciendo, la Odisea es mucho más sencilla, pero creo que la Ilíada, en el momento en el que ya tengáis un bagaje lector, en el que ya tengáis os sintáis cómodos para leer obras complicadas, la Ilíada hay que leerla, por lo que estoy diciendo, ¿no? Es una obra es una de las obras que sentó las bases de la literatura, así que hay que darle duro. Me parece complicado ponerle una nota a este libro, así que no se la voy a poner y vamos a pasar al siguiente. La siguiente obra de la que vamos a hablar es El niño que he sido. No es una obra para nada conocida, me llegó de la mano de Pretextos, una editorial que a mí me está gustando mucho cómo hacen las cosas, encima es de aquí de Valencia, si yo no estoy equivocado, y pues bueno, es algo que a mí de alguna forma me hace un poquito de ilusión, ¿no? Colaborar con una editorial que está aquí en mi ciudad. Este también considero que es un libro complejo de analizar. Es un libro muy cortito, es un libro de, nada, 50 páginas. Y intentando explicarlo de una forma sutil, sin intentar hacer tampoco demasiado spoiler, recalcar que este es uno de los libros de los cuales yo no he hecho vídeo en el canal, así que voy a intentar detallarlo de una forma lo mejor posible, pero tenemos que tener en cuenta lo que digo, que es un libro de 50 páginas, así que es un poco complejo enmarañarse demasiado con lo que habla o lo que cuenta el libro. Es un libro que se lee en un momento, es decir, una mañana con el café, lo abres, lo lees, tiene un texto, una letra bastante agradable de leer y se lee muy sencillo. Es una obra que a mí me gustó mucho, es una obra que, digamos que desde los ojos de un adulto, cuenta la historia de su vida, ¿no? Nos ponemos en la piel de un adulto, tenemos que ponernos en esa situación de que somos nosotros mismos
y estamos como intentando recordar esa vida que hemos vivido, ¿no? Desde que éramos pequeños, desde que éramos 4 o 5 años, creo que es cuando empieza más o menos la obra, e intentar entenderla toda en retrospectiva, ¿no? Porque obviamente cuando tú eres un niño no estás entendiendo muchas de las cosas, ¿no? Pero cuando tú eres adulto y miras al pasado, en muchas situaciones puedes entender un poco más qué es lo que estaba sucediendo en ese momento, ¿no? Y si ya eres una persona con mucha memoria, yo creo que me considero un poco a mitad de camino de no tener demasiado, pero tampoco tener muchísima, ¿no? Pues puedes incluso recordar cómo te sentías, ¿no? Y puedes recordar cómo en X situación tú te sentías de X forma, y cómo lo ves desde fuera diciendo, hostia, qué tonto era como niño, ¿no? O qué vulnerable, qué inocente, ¿no? Esa inocencia que se pierde con el tiempo, que cuando somos adultos parece que cuando no sepamos algo nos sintamos estúpidos, y cuando somos niños no tenemos esa estupidez, no tenemos esa sensación de estupidez, tenemos la sensación de decir, no sé de qué me estás hablando y o me da igual, que eso también sucede como cuando somos adultos, o, o explícamelo, ¿no? Explícame esto de qué va. Pero sí que es verdad que, bueno, no trata simplemente esto el libro, también muchas situaciones que suceden alrededor del niño y que él no está entendiendo, pero no puede preguntar porque son cosas ajenas. Entonces él simplemente tiene que estar ahí e intentar sacarlo el mayor jugo posible, ¿no? Sin a lo mejor entenderlo en aquel momento, pero cuando estás viéndolo desde adulto, pues entiendes por qué ha sucedido eso, ¿no? Y cómo eso te ha llevado a ser quien eres cuando eres adulto. Creo que en general es un libro muy recomendable, lo que estoy diciendo es un libro que 50 páginas, te lo lees un momento, y si os gustan este tipo de novelitas cortas, no me atrevería a llamarlo cuento, pero novelas cortas, la verdad es que es más que recomendable. Yo, siendo lo que es, teniendo en cuenta que es una novela corta, pues yo le doy un 7,5, y ya digo, es muy recomendable. Si os hacéis con ella, no os va a defraudar. Si la encontráis en la librería, echadle un ojo, y ya os digo, yo creo que vale la pena echarle un ojo a este tipo de libros y a este tipo de editoriales que están haciendo las cosas muy bien. Siguiendo con los libros, que esto va para largo, así que por eso estoy intentando no alargarme demasiado, vamos con el Lazarillo de Tormes. Hablar del Lazarillo de Tormes, así como la Ilíada estaba comentando que es uno de los pilares fundamentales de la literatura universal, el Lazarillo es sin duda uno de los pilares de la literatura más moderna, ¿no? Es un libro que tiene 5 siglos de antigüedad aproximadamente, y tiene 2 pilares fundamentales, como estaba diciendo. Tenemos que tener en cuenta que el Lazarillo crea lo que podríamos denominar como estilo picaresco, ya que cuando tú estás leyendo la novela ves mucho de este estilo de bromas, de juegos, de informalidad, ¿no? Un estilo informal en el cual se escribe cómo se hablaba, y esto a día de hoy quizás es algo que no nos llame tantísimo la atención, porque estamos acostumbrados a cantidad de estilos literarios que existen en la actualidad, y que ya es muy complejo incluso ir más allá, ¿no? Pues el Lazarillo en aquella época es un libro que rompe con esas barreras. Estábamos en un periodo en el cual la literatura era algo que se consideraba como superestructurado, en el cual había que seguir unas líneas maestras, y sin esas líneas maestras el resto era como aquel que dice basura, ¿no? Y en este momento el Lazarillo de Tormes hace un cambio brutal, y basándose en la culturalidad de la época, en las situaciones más cotidianas que sucedían en aquel entonces, intenta contarnos una historia que tiene estos rasgos, ¿no? Estos rasgos de te estoy escribiendo como hablaría, cosa que en aquella época era prácticamente imposible, y a día de hoy también hay muy pocos libros que hagan esto. Y como estaba diciendo, este tono bromista, este tono juguetón, que te hace sacar una mueca, ¿no? Y esto, obviamente, pues en aquella época era algo revolucionario. Hablando un poquito de sobre qué trata la obra, creo que es bastante sencillo de explicar, y como siempre, sin intentar hacer mucho spoiler. En Lazarillo de Tormes al final estamos con Lázaro, que es un niño, el cual su madre lo vende, algo que era relativamente más o menos normal en aquella época, por desgracia, y vemos cómo este niño va aprendiendo muchas de estas cualidades de su personalidad, la picaresca en este caso, que es la más importante, ¿no? Por eso se llama muchas veces la picaresca española, o la picaresca del Lazarillo, y lo va aprendiendo a través de los diferentes amos que tiene. Creo que hay, si no me equivoco, 6 diferentes amos,
y en cada uno va aprendiendo una cosa diferente. Como que en el primero aprende a que el ciego lo engaña y él tiene que engañar al ciego y tienen ese juego, en el siguiente otra cosa y otra cosa. Y también, de alguna forma, el libro nos intenta incluso decir que salir de este bucle de ser un niño pobre, de una familia pobre en la cual no tienes ningún tipo de futuro, es posible. Al final es algo así como lo que hoy llamaríamos meritocracia. Pues este libro intenta enseñárnoslo, ¿no? Intenta enseñar cómo si tú eres lo suficientemente inteligente, si tú eres lo suficientemente avispado y si más o menos la suerte te sonríe, pues puedes llegar a ser una persona que encaje dentro de la sociedad, ¿no? Esto nos lo enseña el Lazarillo de Tormes muy bien y en general también creo que es un libro que no se le puede dar nota. Dar nota a los libros es muy complicado, ¿no? Pero así como en el Lazarillo, igual que la Ilíada, son dos libros que hay que leer, simplemente. Por mucho que tú lo termines, por mucho que a ti no te guste, por mucho que etcétera, etcétera, es un libro en el cual, si en cualquier momento queréis avanzar en vuestro camino como lector, porque queréis aprender más y más dentro de la literatura, sin duda hay que leer el Lazarillo de Tormes. Simplemente una cosa que creo que no he destacado. Yo creo que habrá diferentes ediciones, pero el Lazarillo es un libro que es complejo de leer por simplemente una razón, y es la forma en la que está escrito. Estamos en una escritura que es de hace 5 siglos y que además se escribía con mucha jerga, o sea, jerga de hace 5 siglos. Entonces, cuando tú lo estás leyendo por primera vez, hay muchísimas palabras que te llaman la atención. Esto ya lo comenté en el vídeo específico sobre el Lazarillo, y es que yo creo que si sois de España, creo que vale la pena hacer el esfuerzo, y lo digo 100% así, de leerlo conforme fue escrito, porque por mucho que os cueste un poco, yo creo que no es imposible leerlo, o no es que sea súper mega complejo, tiene algunas cositas, hay que pararse. Al final estos libros también tienen pie de página en el cual te explican cada palabra, si no la estás entendiendo, qué significa, pero yo creo que si eres de España vale la pena leerlo así. Si eres de otro país, si eres de Sudamérica, aunque hables español, creo que se puede hacer complicado, porque yo muchas de las palabras que he podido entender de esta jerga es porque se siguen utilizando muchas de ellas en la jerga actual. Pero claro, yo supongo que en muchos países de Latinoamérica este tipo de jerga pues no es tal cual, ¿no? Entonces hay que tener esto en cuenta. Dicho eso, como estaba diciendo, el Lazarillo de Tormes hay que leerlo, no hay razones para no. Y el siguiente libro del que vamos a hablar, alejándose bastante de los anteriores, creo que los dos próximos libros son un poco así, vamos a hablar de Sueños de Bunker Hill, de John Fante. Con John Fante yo tengo una relación de mucho amor. John Fante me encanta, su literatura me encanta, el realismo sucio que enseña me encanta, y este es un libro que a mí me puso muy contento y muy triste a la vez. Estamos hablando del fin de la tetralogía de Arturo Bandini. Arturo Bandini tenemos que entender que es el alter ego de John Fante en sus novelas, y Sueños de Bunker Hill hace referencia a ese cierre de su historia como persona que está buscando ser escritor. Tenemos también que poner en contexto diferentes cosas, ¿no? Esta tetralogía fue escrita a través de muchísimos años de la vida de John Fante. Sus primeros 3 libros fueron escritos muy al principio de su carrera novelística, y este libro, él de alguna forma lo escribió para cerrar este círculo cuando él ya estaba muy mayor y muy enfermo. Estamos hablando de que él literalmente no fue capaz de escribir este libro, se lo tuvo que dictar a su mujer. En Sueños de Bunker Hill encontramos el mismo estilo que prácticamente todas las obras de John Fante, aunque algunas son un poco diferentes, obviamente, pero ese estilo crudo y sucio. Crudo con las mujeres, pero crudo con la vida en general. Estamos hablando de un personaje que le cuesta quererse a sí mismo, odia prácticamente a todas las personas, trata a las mujeres como si fueran objetos o basura, que obviamente es muy fácil decir que esto es lo que sucedía hace 50, 60, 100 años, pero no siempre era así. Vemos en muchos otros libros de literatura cómo muchos hombres trataban a las mujeres como si fueran diosas. Pero John Fante en esta literatura suya trata a las mujeres muy mal, pero es que trata a todo el mundo muy mal. O sea, es decir, no estamos hablando de que sea un buen personaje, estamos hablando de que es un personaje, es un canalla, ¿no? Con todas las letras. Y en este libro principalmente hace un poco más de bastante más referencia a todos los temas amorosos, ¿no? De cuando alguien se enamora
o más que enamorarse, se pilla, ¿no? Se encapricha de una mujer y cómo lleva a cabo una relación tóxica con ella, y esto los lleva a ambos a un sitio bastante oscuro, ¿no? Dicho todo esto, tenéis un vídeo específico en el canal de Sueños de Bunker Hill. Creo que me parece un libro estupendo para terminar la tetralogía. Creo que es un libro en el que se nota mucho cómo John Fante ya es un escritor veterano, obviamente, porque estamos hablando de que él falleció un año después de escribir este libro. Y es una tetralogía que a mí me ha encantado porque vemos un viaje en el cual tanto el personaje como el autor van evolucionando, ¿no? Vemos como ambos evolucionan a la vez. La literatura del autor mejora conforme la edad del protagonista crece, y muchas veces esto crea como una simbiosis muy curiosa el protagonista está hablando mejor porque el autor porque el autor es más maduro y sabe escribirlo mejor, o el autor está intentando escribirlo de una forma más serena, más adulta, con más pozo, porque el protagonista es más adulto, ¿no? Creo que esto es una respuesta muy complicada de responder, pero tener en cuenta también que para leer Sueños de Bunker Hill no es necesario haber leído los otros 3 libros. La tetralogía de Arturo Bandini no es una saga como tal, no es una línea, no hace falta leer los 4 libros de una forma concreta, pero Sueños de Bunker Hill sí que me parece el libro que hay que leer, el último, por lo que estoy diciendo, porque notamos una característica diferente en su literatura, y porque notamos cómo el libro tiene una madurez que los otros 3 no tienen. Pero ya os digo, la tetralogía hay que leerla, y este libro es magnífico. Como he dicho, tenéis un vídeo en el canal, voy a intentar dejarlo por aquí para que podáis ir a él y verlo de la mejor forma posible. ¿Qué nota le doy a este libro? Pues, como estaba diciendo antes, teniendo que tener en cuenta las características, comparado con otros libros del autor, yo rotando el 8, creo que más del 8, ya estamos hablando de cosas muy grandes, pero es un libro que hay que leer, a John Fante hay que leerlo. El siguiente libro del que vamos a hablar es de ¿Quieres hacer el favor de callarte?, de Carver. Tenemos que tener en cuenta de que esto es un compendio de cuentos. Carver, en general, salvo que yo esté equivocado, si estoy equivocado, que alguien me lo diga en comentarios, Carver es un cuentista, todo lo que cuenta son cuentos, valga la redundancia, ¿no? Todos sus escritos son cuentos, y este fue su primer compendio de cuentos que escribió. Y me parece que es un compendio, aparte de muy bueno, que hay que resaltar porque Carver llevaba 15 años escribiendo esto. Y como comento en el vídeo, creo que él tuvo un punto de, obviamente, ser muy buen escritor, pero un punto de suerte, ya que, siguiendo con el hilo de John Fante, también trata mucho y de una forma incluso más burda el realismo sucio. Creo que esto es más sucio que Fante, pero ¿qué pasa? Que él tuvo la suerte de que cuando él lanzó este compendio, pues el realismo sucio ya era un fenómeno en sí, ¿no? Ya era un estilo literario el cual tenía una repercusión importante. Esto es algo que no pasó con John Fante, que pasó en general gracias a Bukowski, y cuando Carver lanzó este compendio de cuentos, él de alguna forma se aprovechó, entre muchas comillas, o le hizo bien el hecho de que este realismo sucio ya fuera popular, ¿no? En general, estos cuentos de Carver creo que son, al menos lo que he leído yo hasta ahora, uno de los referentes más importantes en cuanto al realismo sucio, ya que trata 100% de cosas cotidianas, del día a día, de las familias. Todos estos libros, todos estos cuentos tratan sobre familias, parejas con hijos, parejas sin hijos, relaciones madre-padre, relaciones hombre-mujer, relaciones mujer-hijos, es decir, todo gira en torno a esto. Luego añadiendo otras personalidades dentro de los libros, obviamente, ¿no? De parejas con otras parejas, parejas con niños con otros, parejas con niños, niños con... etcétera, 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 ¿no? Como decía, me ha parecido mucho más sucio de lo que me resulta John Fante. Yo, como también hablé en el vídeo de ¿Quieres hacer el favor de callarte, por favor?, de Carver, decía que el problema que yo tengo con los cuentos es que me falta chicha, no sé cómo explicarlo, es como que necesito más de una historia para que conmigo resuene, ¿no? Yo cuando leo cuentos, sí, salvo que un cuento tenga algo que te venga a la cabeza y que te haga... que es algo que no suele pasar. Al final, tú puedes leer muchos libros
pero no todos los libros te van a explotar el coco, ¿no? Muchos libros te van a gustar, muchos libros te van a gustar cómo están escritos, el estilo literario, etcétera. Pero esos libros que digas, ¡guau! Esto lo voy a recordar siempre o durante muchos años por X característica, por X cosa. Claro, cuando tenemos un compendio de, creo que son, mira, no lo voy a decir porque me voy a equivocar, pero voy a ver si lo puedo mirar. Creo que son 22 cuentos. Claro, 22 cuentos, pues no te vas a acordar de los 22, te puedes acordar de algunas características de algunos, porque hace como medio mes que yo terminé este libro y obviamente me vienen a la mente algunas cosas, ¿no? Sobre todo el libro, o sea, el cuento, perdón, que hace referencia al título del compendio, que es ¿Quieres hacer el favor de callarte, por favor? Pues sí es un título más característico, ¿no? O sea, por eso es el título que hace referencia al compendio, porque es obviamente el más impactante, el que más pozo te puede dejar, y en general, entre comillas, porque esto siempre es muy relativo, el mejor de todos, ¿no? También es un cuento un poco más largo, por lo tanto te está contando más cosas y te da ese pie a que cuantas más cosas te cuenta, más fácil es que lo recuerdes, ¿no? En general, si os gusta el realismo sucio, similar a John Fante, similar a Bukowski, pero de un formato más corto, Carver es para vosotros, y quieres hacer el favor de quedarte, por favor, es para vosotros. No tardaré mucho en traer otro vídeo de Carver al canal, tengo ya otro libro por ahí rodando que posiblemente os lo cuente dentro de poco. Así que nada, si os gustan los cuentos y os gusta el realismo sucio, pues Carver es para vosotros. Una nota para este libro, le voy a dar un 7, le voy a dar un 7. Un 7, pero esto obviamente es una nota totalmente subjetiva. Yo no puedo ser objetivo, uno no puede ser objetivo con los libros, es muy complejo, ¿no? Pero para mí es un 7, es un libro que es muy bueno, pero a mí los cuentos, ya como estoy diciendo, me falta un poquito, ¿no?, con los cuentos para que a mí se me hagan memorables. Siguiendo, vamos a hablar de Las viejas sendas, de Robert Macfarlane. Un poco más y me cargo la funda esta. Este es un libro que a mí en general me costó analizar porque tiene muchas características diferentes, ¿no? Yo creo que es de estos libros que es mitad novela, es mitad ensayo, es mitad filosofía, es mitad incluso con un toque espiritual, ¿no?, me atrevería a decir. Es un libro muy complicado de encasillar dentro de un estilo, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que esto es Robert Macfarlane, el autor de este libro, que es un autor que intenta vivir todo lo que cuenta, y me explico. Él en este libro va a través de diferentes sendas, diferentes caminos que hay dentro de, bueno, en el mundo en general, y lo que intenta es recorrerlos de formas diferentes, ¿no? La mayoría de estos caminos él intenta recorrerlos con gente local, o gente lo más local posible, no hace falta que sean locales, pero gente que a lo mejor haya vivido allí durante muchísimos años, ¿no? O gente que haya hecho esa ruta muchísimos años, porque Robert lo que intenta contarnos es cómo todas estas rutas que aparecen en las viejas sendas tienen mucho que ver con las características de la gente que vive en estos sitios, ¿no? Obviamente las características que tiene que tener, no solo físicamente, aunque la parte física no la comenta prácticamente, pero yo creo que tiene que ver también, ¿no? Pero la gente en general, ¿no? Tanto de una forma mental, espiritual, como de una forma física, está totalmente entrelazada con el entorno. Porque al final, las viejas sendas, obviamente nos habla de los caminos, ¿no? De los caminos que llevan de un sitio a otro. Pero al final esto es un entorno, ¿no? Un camino no deja de ser un entorno, o muchos entornos, dependiendo del camino, y cómo esto te cuenta una historia, ¿no? Todos estos caminos han tenido una historia, caminos, sendas, etcétera, y cómo la gente local en muchas situaciones se ha tenido que adaptar a estos caminos o ha adaptado los caminos a ellos. Como decías, es un libro curioso, es un libro que a mí me recordó de alguna forma a este estilo que tiene David Thoreau en Walden, porque está intentando contarte cómo tienes que tener esa conexión con la naturaleza. De nuevo, creo que es difícil hablar de Las viejas sendas como un libro similar a Walden, porque son estilos diferentes. Walden es un estilo mucho más filosófico y Las viejas sendas creo que es un libro mucho más tirando a lo ensayístico y a lo espiritual, me atrevería a decir, ¿no? Sí, me atrevería a decir a lo espiritual. Aunque es lo de siempre, ¿no? Las líneas entre la filosofía, la espiritualidad en algunos casos, el ensayo, la filosofía se considera ensayo, sí o no,
Pues todo esto tiene unas líneas muy complejas de trazar, pero de todas formas Las viejas sendas es un libro bastante recomendable. Tenemos que tener en cuenta también a lo que nos enfrentamos. Esto no es una novela, es un libro ya un poco más largo, estamos hablando de 450 páginas. Y así como los otros libros en general digo, oye, si os gusta este estilo tal, si os gusta este estilo tal, en Las viejas sendas esto es incluso más importante, porque si tú te enfrentas a John Fante, al final es una novela, más o menos, aunque el estilo no resuene mucho contigo, pues creo que son amenas, etcétera, y es más fácil terminarlo o leerlo. Las viejas sendas, si vosotros sois una persona que no estáis excesivamente conectados con la naturaleza, no estáis excesivamente conectados con el tema ensayístico, no os importan tanto estas historias de superación, por decirlo incluso de alguna forma, pues a lo mejor es un libro que os cuesta terminar, ¿vale? Yo incluso es un libro que a mí me ha encantado. Es un estilo ensayístico que a mí me gusta mucho, porque a mí me gusta mucho esta parte de conexión con la naturaleza y cómo la naturaleza es la que hace al hombre y no el hombre a la naturaleza, ¿no? Cómo somos... había una frase así que decía como somos hijos de la tierra, ¿no? Al final. Y nosotros nos hemos adaptado a lo mejor posible. Obviamente luego hemos adaptado mucho la tierra a nosotros, pero nosotros al fin y al cabo nos adaptamos a la tierra y todo lo que nos da. Pero dicho esto, aunque a mí ya me ha encantado, noto que por el estilo y por todo lo que implica leer este tipo de novela, pues yo no me leería 3 libros de este autor de forma seguida, porque puedes pillar un empacho de miedo, así como creo que sería capaz de leer 3 novelas de John Fante sin ningún problema. Leer 3 novelas de este estilo puede hacerse muy pesado, incluso si os gusta este estilo. Lo dicho, si os gustan este tipo de estilos, más tirando a lo filosófico, más tirando a lo ensayístico, Las viejas sendas os va a encantar. Dar una puntuación pues un poco similar a las anteriores, yo le daría un 7, es un libro que me ha gustado mucho. Y lo dicho, si os gusta esa conexión con la naturaleza, es un libro que no os va a defraudar. Siguiendo con los resúmenes, vamos a seguir con John Fante. Como no, La hermandad de la uva. Me atreveré a decir que, como ya he dicho muchas cosas de John Fante con anterioridad, tenemos que tener en cuenta también que este libro fue escrito en esa época en la que John Fante ya llevaba muchos más años escribiendo, pero aún estaba bien físicamente, etcétera, ¿no? Y en esta obra vemos unas características de John Fante diferentes a todo lo que vemos con la tetralogía Bandini. En esta obra nos despegamos de lo que es Arturo Bandini, pero al fin y al cabo el autor usa un alter ego con otro nombre, es decir, no utiliza a Arturo Bandini, pero utiliza otro alter ego. Dicho esto, creo que vamos a intentar resumir un poco la obra. Al final estamos en una situación en la cual... ¿cómo se llamaba? Lo voy a mirar. Henry Molís, que es el protagonista, se ve obligado a volver a casa de sus padres, donde no vive solo sus padres, sino en esa misma población vive prácticamente toda su familia. Estamos hablando también de una familia italoamericana, con lo que ello conlleva a nivel, bueno, familiar, ¿no? De comportamiento, etcétera. Y cuando John Fante vuelve, se vuelve a ver en la situación de estoy rodeado de esto, de mi familia, qué situación más complicada. Esto es como de alguna forma, aunque el autor no lo dice y el protagonista tampoco, como esa sensación de, bueno, yo vengo soy un escritor famoso, o soy un escritor que vive de ello, y vuelvo aquí rodeado de paletos, ¿no? Por decirlo de alguna forma, aunque el autor, ya digo, lo insinúa, pero no lo acaba de decir. El autor, el protagonista, mejor dicho, perdón, vuelve a casa de sus padres porque sus padres han peleado y vuelve porque, bueno, a ver si consigue llegar a hacer las paces con ellos. Total, que al día siguiente el protagonista cuando va, sus padres ya están perfectamente, pero lo que para él iba a ser un viaje de simplemente un día, termina siendo un viaje de muchas semanas. Una de las características diferentes, que creo que esto es lo destacable de la obra, más allá del argumento o de lo que trate, es que John Fante en esta obra, a diferencia de sus otras obras que yo he leído hasta el momento, utiliza mucho más el humor. En la tetralogía de Arturo Bandini, si a ti en algún momento te saca una mueca, es porque las barbaridades que está haciendo el protagonista te hacen sonreír. Pero en esta obra, John Fante intenta ser un toque más, me atrevería a decir humorístico, porque hay muchas cosas que te hacen sacar una mueca, te hacen sacar una sonrisa, te hacen ver la broma de una forma, me atrevería a decir sutil, pero que el autor se nota que quiere hacerlo.
y lo hace de una forma intencionada, así como lo que estoy diciendo, ¿no? Con las otras obras, si tú te ríes es porque eres un enfermo de la cabeza y te hace gracia esas burradas que hace, aquí no, aquí es como lo que está haciendo, obviamente, o lo que está pasando, está intentando crear una situación un poco cómica, ¿no? Con el autor, o sea, con el lector, perdón. Me ha gustado mucho, no sé si me atrevería a decir que es la obra más redonda de Fante, tengo otras obras que leer, pero a mí incluso, ya digo, es muy complejo analizar los libros desde un punto de si me ha gustado más o menos, pero yo sí que creo que es una obra que es un poco menos sucia que las anteriores, me atrevería a decir que el realismo sucio se evapora un poco más, y entra ese toque como un poco más de la cotidianidad, una obra que trata la cotidianidad de las familias, una obra que trata un poco más el humor, ¿no? Y la familia. A mí me ha encantado, La hermana de la uva me encantó, creo que es posiblemente el mejor libro o el libro que más me ha gustado dentro de este pack de libros de este mes. Y nada, si podéis leer La hermana de la uva os la recomiendo. Creo que ya lo comenté en el vídeo, lo tenéis por aquí arriba para que lo podáis ver de una forma más detallada. Creo que me parece una muy buena puerta de entrada a John Fante, porque si tampoco habéis leído nada relacionado con el realismo sucio, pues os abre un poco la puerta, os podéis hacer una idea de qué va el realismo sucio, pero sin pegaros un puñetazo en la cabeza y deciros, oye, esto es un poco demasiado sucio, porque esto puede pasar con otras obras de realismo sucio, ¿no? Ya digo, es una obra que a mí me encantó y que creo que puede ser muy recomendable para empezar con John Fante. Vamos ahora con una obra totalmente ensayística. Este es otra de las obras de las cuales no hay vídeo en el canal, pero de todas formas no voy a alargarme demasiado porque, como es una obra mucho más ensayística, bueno, mucho más no, es un ensayo totalmente, me cuesta mucho más analizarla desde una perspectiva de cómo está escrita o incluso qué es lo que te cuenta, porque al final, cuando tú estás hablando de un ensayo, prácticamente todo lo que digas está siendo un spoiler, y a mí ya sabéis que no me gusta hacer demasiados spoilers. Entonces, Why I Write, ¿por qué escribo?, de Orwell. Pues digamos que en este ensayo, Orwell, lo que, obviamente como está contando el título, nos intenta contar el por qué escribe, ¿no? Todas sus obras, al final, tienen connotaciones muy políticas. Yo me estoy leyendo ahora un libro suyo, que no voy a decir cuál es, para que tengáis un poco de duda para los próximos vídeos y estéis atentos, pero me estoy leyendo un libro suyo que es como la antesala de 1984 y Rebelión en la Granja, y tenemos que tener en cuenta que estos libros son libros muy políticos. 1984 y Rebelión en la Granja, sí, son distopías, son libros en algunas situaciones como de ficción, pero a la vez esta ficción lo único que hace es criticar a la sociedad. Por una parte, en Rebelión en la Granja nos critica el comunismo, ¿no? Y este comunismo mal entendido, porque tenemos que tener en cuenta encima que George Orwell era bastante de izquierdas y bastante, entre comillas, comunista, y 1984 cómo nos critica la libertad de prensa, principalmente, ¿no? Entonces en este libro intenta explicarnos el por qué él escribe, por qué él intenta transmitir todo este pensamiento suyo a través de los libros, su pensamiento político, su pensamiento crítico, cómo él critica a todas las partes, porque él mismo lo dice aquí, él critica a toda la política que no esté bien hecha. Y a su vez, pues nos da también en este libro una idea de cómo era la Inglaterra de hace aproximadamente 100 años. Aproximadamente, no sé, a lo mejor hace 100, 80... Pero vemos como algunas de las características que nos cuentan esta obra son cosas que se podrían aplicar a prácticamente todos los países, ¿no? Como la desigualdad, como sí, bueno, estamos mejorando, la clase obrera ha mejorado en comparación a hace años, ¿no? Que es algo que se podría decir en la actualidad. La clase obrera de la actualidad vive mejor que la clase obrera de hace 50 años, por mucho que mucha gente se quiera negar esto. O sea, negar que la gente en general vive mejor ahora que hace 50 años es una estupidez, por muchas razones. Y Orwell ya nos critica esto, ¿no? De hace 100 años, de cómo vivimos mejor, pero sigue habiendo muchas desigualdades, sobre todo económicas, que hay que mejorar. Esto es un bonito ensayo sobre Orwell, a mí me ha gustado bastante. Ya digo, aunque habla de Inglaterra en general, se puede traspolar a todos los países. Ya os digo que da igual del país en el que leáis este libro, os va a resonar lo que está comentando, ¿no? Es un libro muy específico, es un libro que, como digo, a lo mejor es un poco más complejo de recomendar o no, depende de vuestros gustos, pero si os gusta
literatura de Orwell, si habéis leído 1984, Rebelión en la Granja, Homenaje a Cataluña, etcétera. Creo que es un libro que os puede gustar. Estoy prácticamente seguro de que está en español. Lo que pasa es que hasta donde yo he podido encontrar, creo que está como dentro de otros relatos, es decir, no está simplemente suelto. Creo que posiblemente de forma suelta lo podáis conseguir en español a través de esta edición también de Great Ideas. Estoy prácticamente seguro, no lo puedo asegurar porque no lo sé. Pero como digo, si os gusta la literatura de Orwell, si os gustan los temas políticos en general, es un libro que os recomiendo muchísimo. Y vamos a seguir con uno de los que está considerado uno de los mejores libros del siglo XXI. Esto es algo sorprendente porque es un libro que yo hubiera jurado que tenía mucho más tiempo, pero es que fue escrito en el año 2006. La carretera, quizá muchos hayáis visto la película y no habéis leído el libro o viceversa, pero nos cuenta la historia de un padre y de un hijo, cómo en un mundo post-apocalíptico están intentando viajar de norte a sur a través de una carretera, que es como, mi forma de verlo es como si fuera una autovía, ¿no? Lo que podemos entender a día de hoy, que cruza el país, ¿no? De norte a sur, y ellos intentan ir hacia el sur, dado que hace mucho frío y tienen que intentar sobrevivir. La carretera, más allá de este toque post-apocalíptico, creo que es una obra tan magnífica por el cómo y no el qué. Que obviamente, esto es una redundancia porque todos los libros al final lo que los hacen épicos, o lo que los hacen memorables, o lo que los hacen obras maestras es el cómo y no el qué. Obviamente el cómo tiene que estar ligado con el qué. Pero os voy a contar un par de características que me parecen muy relevantes de esta obra. La primera es cómo tenemos un narrador en tercera persona y nos cuenta la historia como si fuera incluso un diario, ¿no? Me atrevería a decir. Creo que esto no es la forma específica de decirlo, pero es que a mí me ha recordado un poco a este tipo de diario, ¿no? Como el narrador desde fuera está contándonos la historia de estos dos personajes, de un padre y de un hijo, pero nos lo cuenta, como digo, muy a párrafos, y de párrafo a párrafo es como que tienes un salto temporal, ¿no? El autor obvia o deja de lado todas estas interconexiones dentro de las diferentes situaciones que pueden llevarse a cabo durante la obra o durante la situación que están viviendo los personajes. Otra de las características que creo que tiene la obra, y es algo que de alguna forma me ha recordado el realismo sucio, aunque creo que no sería justo o no sería verídico mencionar que esto es realismo sucio, es como el autor es muy par con palabras. Es decir, en todo momento evita esa superficialidad de cosas que no son importantes para lo que está sucediendo dentro del libro. Es lo que podríamos llamar pues una prosa muy austera, ¿no? Evita todas estas florituras que muchas veces podemos encontrar en muchos libros, que esto no es malo per se, pero el autor en su estilo, al menos en este libro que yo he leído suyo, lo deja totalmente de lado. Se centra en el qué está sucediendo y cómo está sucediendo, y también cómo se están sintiendo los protagonistas, ¿no? Aunque esto nos lo cuenta, lo hace de una forma bastante explícita, ¿no? Intenta meterse en la piel del hombre. Sí que tenemos que entender que él nos cuenta mucho más la historia desde el lado del hombre más que del niño. Tenemos a un niño que aproximadamente tiene en torno a 5 años, y del hombre no, más o menos es lo que se puede deducir, ¿eh? Y del hombre no sabemos la edad, pero es un hombre adulto, y da igual que tenga 25 que tenga 45. Esto creo que no influye tanto en la obra ni en el estilo. Pero vemos cómo el autor nos cuenta la parte del hombre, cómo el hombre está viviendo toda la situación, y cómo el hombre está todo el rato atento del niño, y lo que le sucede al niño, y cómo el niño se encuentra, y cómo el niño se lo transmite al padre, ¿no? Dicho esto, también es un libro en el cual tenéis un vídeo específico en el canal, que lo tenéis por aquí, pero es que es un libro que todo el rato te tiene en tensión. Es de los pocos libros que yo recuerdo durante los últimos meses que yo haya leído que te da esa doble sensación de no sé si quiero leer más de momento porque me quiero ir a la cama dentro de poco y no quiero tener esto muy presente cuando vaya a la cama, pero a la vez estoy todo el rato deseando leer más porque el libro te engancha tanto en el sentido de las dos partes, ¿no? De quiero saber qué les va a suceder a estos dos personajes, pero es que de la forma en la que me lo está contando me invita a que yo siga y a que yo siga leyendo y a que yo siga leyendo, ¿no? Esto es una obra magnífica, creo que está rozando la obra de arte. Me cuesta decir si lo llega o no, pero es que La carretera hay que leerlo. Es un libro que no os va a decepcionar, así que dadle una oportunidad porque os va a encantar. Vamos con un nuevo libro. Estamos ya en el penúltimo, ¿vale? Tened paciencia, queda poco. Y este es el libro que menos me ha gustado de este mes.
Me cuesta decir que sea un mal libro. Vamos a hablar de Un amor de Sara Mesa. Y es un libro al que yo no tenía ninguna expectativas. A mí me lo dejaron, me dijeron léelo, es una autora que me gusta y tal. Pero le faltan cosas, es un libro al que le faltan cosas, no sé cómo decirlo. Veo como que la autora tiene muchas buenas ideas, veo como la autora nos quiere poner en una situación de tensión constante. Sí que es verdad que el libro te hace sentir incómodo, que esto es muy probable que sea lo que la autora intenta, y es verdad, el libro te hace sentir incómodo en muchos momentos de la obra, pero es que me parece un libro que se queda un poco en un quiero y no puedo, ¿no? Salvo el entorno, que sí que es verdad que la autora lo trata de una forma muy buena. El entorno me refiero a el pueblo donde vive, donde se ha mudado, porque es una joven que se muda de una ciudad. Sí, no nos cuenta de dónde, pero se muda de una ciudad a un pueblo muy pequeño. Por una parte, por temas económicos, porque no quiere pagar mucho de alquiler, etcétera. Y por otra, aunque no nos lo cuenta de una forma explícita, porque quiere como huir un poco de su vida anterior. Claro, vemos una persona como de ciudad que se mete en un pueblo y se da cuenta de muchas de las cosas que suceden en un pueblo. Entonces, todo este entorno que gira a través del pueblo está muy bien tratado. Pero el resto se queda todo en estereotipos, ¿no? Tenemos una protagonista que es un estereotipo de mujer que se preocupa por todo, tenemos a un vecino joven que es como un poco hippie, que un poco sábelo todo, tenemos a un casero que es un cabrón, que solo quiere que cobrar y bla bla bla, tenemos a otro hombre que se acuesta con ella pero no se preocupa por ella, es como muchos estereotipos de pueblo, muchos estereotipos de personajes masculinos y femeninos, muchos estereotipos de todo en general, ¿no? Y a mí es lo que digo, ¿no? Es como un quiero y no puedo no considero que sea una mala obra, está bien escrita, te la lees, se hace relativamente amena, amena en el sentido literario de está bien escrita, luego hay mucha gente que le puede hacer sentir incómodo porque es la premisa del libro, entiendo que es hacerte sentir incómodo y de alguna forma lo consigue. Entonces, por esto digo que es fácil de leer, pero a la vez te puede hacer sentir incómodo, ¿vale? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Pero es que le faltan muchas cosas, no termina de construir bien los personajes, no termina de construir una novela que tenga chicha de verdad, tiene un cierre muy extraño. No sé, yo es una obra que me cuesta de recomendar, tampoco le daría una nota súper negativa, pero no es una historia que yo vaya a recordar como uno de los mejores libros, pero ni de lejos. Es sin duda uno de los libros más mediocres que yo he podido leer en la actualidad. Creo que hay muy buenos libros por ahí. Como digo, no es un mal libro. Si sois fans de la autora, pues quizás un libro que, pues sí, si os gusta su estilo, pues lo podéis leer. Pero no sé, es que como es la típica de hay tan buenos libros ahí fuera que leer este libro me parece como estar dejando de leer otros. Así que yo de primeras no lo recomiendo, porque es un libro muy mediocre y está lleno de obras de arte alrededor, ¿no? O sea, alrededor de obras maestras de la literatura que seguro que no habéis leído. Así que yo no puedo recomendar Un amor. Ya digo, no es un libro que sea malo, pero es un libro que yo no puedo recomendar. Y quiero ligar un poco este libro con el siguiente libro, porque me parece que tiene características similares, pero que la siguiente autora lo realiza de una forma mucho mejor, ¿no? Creo que quiero destacar un poco, aquí hacer un poco de paréntesis. Estoy intentando leer más autoras, porque creo que es algo que muchas veces cuando eres hombre tienes un poco dejado de lado, ¿no? Porque, por lo que sea, ¿vale? No quiero aquí tampoco ponerme en problemas, pero voy a pasar al siguiente libro, que es Los acantilados. Voy a intentar pronunciarlo bien, porque mi francés es entre nulo y negativo. Virginie de Champlain. Estamos hablando de una autora canadiense, y lo que consigue esta autora no lo consigue Sara Mesa en Un amor. Y voy a intentar explicar el porqué. Los acantilados es un libro que, así como Un amor, considero que está bien escrito, ¿vale? Yo no considero que esté mal escrito en cuanto a el estilo per se. Pero Los acantilados es un libro que te transmite mucho más. Que cuando construye los personajes de una forma voluntaria, los deja como en la bruma, ¿no? Es como que no te quiere acabar de contar cómo son los personajes. Yo creo que Sara Mesa en Un amor no lo consigue,
Lo intenta pero no lo consigue, pero es que Virgin de Champlain en los acantilados directamente es que no quiere, ¿no? Intentando poner un poco en situación, en este libro tenemos a la protagonista que se llama V, que descubre que su madre ha fallecido. Es más, os voy a leer el primer... Bueno, voy a intentar contar un poco antes y luego os leo la primera página. Una protagonista que descubre que su madre ha fallecido y esto la obliga a volver a la casa donde vivía su madre, ¿no? Y ahí pues reencontrarse con su hermana, descubrir muchas cosas del pasado de su madre. Su madre parece que se ha suicidado, pero no queda claro, aunque luego cuando está leyendo muchas de las cartas que descubre en la casa de su madre, se da cuenta que quizás sí, por muchas de las historias que ella va recordando. También vemos cómo encontramos cartas de su abuela, la madre de su madre, que falleció justo antes de que ella naciera, medio año antes aproximadamente, o unos meses antes. Y aquí la autora juega con muchas cosas, o muchas características que creo que le hacen una obra especial. Tiene muchos poemas metidos dentro de la obra, como cuando no te lo esperas aparece un poema. Luego tiene la narrativa obvia de pues, una novela. Y luego a la vez, y nos intenta, a la vez dos cosas más. Por una parte tenemos las cartas, ella va descubriendo las cartas que encuentra por casa, las va leyendo y nosotros tenemos que intentar entender si esa carta la escribió su abuela o la escribió su madre, porque hay muchas veces aquí que uno no sabe quién de las dos está escribiendo la carta, y a la vez la autora va dando todo el rato saltos temporales dentro de lo que es la vida de la joven, ¿no? De la protagonista. Volviendo atrás, volviendo al presente, volviendo a diferentes localizaciones, ya que es una protagonista, que en principio ha vivido en muchos lugares. Y esto hace la obra como muy fácil de leer, a pesar de todas estas características que parecen muy complejas. Esto lo considera la autora de una forma, para mí, increíble. Y os voy a leer el primer poema que aparece en la obra, porque me parece como... Yo lo leí y dije, es bastante llamativo. Y me recuerda de alguna forma a como un pequeño guiño, de una forma, no sé si directa o indirecta, a El extranjero de Albert Camus. Nos dice así: creo que estoy rota. Tengo el otoño al revés, por fuera en lugar de por dentro. Húmedo, tibio en el hueco de las mejillas. Viento que cruje en la caja torácica. Estamos en octubre. Mi madre ha muerto y todavía no he llorado. Yo leí esto y dije, bueno, aquí estamos ante algo serio, porque es como una primera frase, un primer poema que es muy potente. A mí me pareció muy potente. Ya os digo, no quiero hacer mucho más spoiler porque creo que es una obra que es mejor leerla que hacer spoiler. Es una obra también muy cortita, 130 páginas. Es una obra de la que no tenéis vídeo en el canal. Si queréis un vídeo específico sobre ella, por favor, hacedmelo saber y intentaré hacerlo, pero cuando, es lo que decía antes, con tantas novelas leídas en el mes, hay veces que me leo un libro durante un día y veo que no me da tiempo a hacer otro vídeo sobre ese libro e intento a lo mejor dejarlo un poco de lado. Lo que estaba diciendo, me ha gustado mucho, también he descubierto esta editorial que es Baile del Sol, me ha gustado mucho cómo está editada, cómo tienen los libros tratados, una letra muy buena, muy bien, estas dobles portadas, no sé cómo se llaman, creo que tienen un nombre, pero no me acuerdo ahora mismo, y un tacto muy bueno, grandes, buen tamaño, no sé, me ha gustado mucho esta editorial, es el primer libro que tengo de ellos. Tengo más libros en la estantería y seguramente el mes que viene tendréis uno de ellos. Dicho esto, os lo recomiendo, ¿vale? Es un libro que me ha gustado mucho, es un libro muy llamativo, es un libro que me ha llamado mucho la atención, con unas características muy concretas y que creo que no defraudará. Dicho todo esto, gente, ha sido un mes productivo, ha sido un mes de muchos libros. ¿Cuáles son mis objetivos para el siguiente mes? Pues la verdad es que no lo sé. Yo al final siempre lo digo, yo tengo muchos libros en el librero por leer, compro mucho más de lo que leo y esto lo que provoca es que yo no sepa lo que voy a leer el mes siguiente, ¿vale? Sí que tengo algunas cosas en mente que quiero leer, sí que tengo algunos libros que leeré sí o sí, pero muchas veces a lo mejor aparece otro libro o de repente me apetece leer otra cosa o he leído algo sobre un autor y quiero seguir con ese autor. Entonces ya os digo, creo que en general va a ser un mix de todo lo que leo últimamente, ¿no? Que podemos mezclar clásicos como El Lazadillo de Tormes, pasando como un ensayo de ¿Por qué escribo? De Orwell, o leyendo una novela de realismo sucio. Así que nada, gente, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Si hay alguno de los libros de los cuales no tengo
vídeo específico en el canal y lo queréis ver, por favor, hacedmelo saber en comentarios. Como siempre también, muchas cosas. Debajo os voy a dejar un enlace a la página web y también un enlace al canal de Instagram para que podáis seguirme por ambos sitios y poder ver mucho más contenido. También voy a intentar dejaros debajo todos los libros de forma escrita por si queréis ir ahí, recordarlos, verlos de una forma más óptima, y creo que intentaré también poneros el ISBN de cada libro por si tenéis curiosidad. Dicho todo esto, si os gustan este tipo de vídeos, por favor, un like es lo que más ayuda y obviamente una suscripción también. Dicho todo esto, nada gente, espero que estéis bien y hasta la próxima. Chao.